La escuela primaria St. Mary's era una de esas instituciones que parecían haber existido desde siempre. Su estructura de ladrillos rojos, ventanas altas y puertas de madera maciza se alzaba imponente en el centro de un pequeño pueblo. Generaciones de niños habían pasado por sus aulas, cada uno dejando su huella en los viejos pasillos. Sin embargo, había un lugar en esa escuela que pocos conocían. Un lugar que se había desvanecido de la memoria colectiva, el aula olvidada. Todo comenzó hace muchos años, cuando la escuela era aún más grande de lo que es hoy. En aquel tiempo había una sección completa que fue cerrada tras un terrible accidente. Una parte del edificio fue sellada y los alumnos y maestros dejaron de hablar de ella, como si hubieran decidido colectivamente enterrar el recuerdo. Sin embargo, las paredes tienen una forma de guardar secretos, y no todo puede ser olvidado tan fácilmente. Marta era una maestra nueva en la escuela. Había oído vagos rumores sobre el ala cerrada, pero nadie le dio detalles concretos. Se decía que un incendio había destruido parte del edificio, o que una enfermedad había obligado a cerrar esa sección. Pero las historias no cuadraban, y Marta, curiosa por naturaleza, decidió investigar. Un día, después de clases, Marta se quedó para explorar la escuela. La mayoría de los maestros y estudiantes ya se habían ido, y el edificio estaba en silencio. Caminó por los pasillos siguiendo las antiguas indicaciones en las paredes que llevaban a la ala olvidada. Al final de un corredor, encontró una puerta grande y desgastada, marcada con el número 13. La pintura estaba descascarada y las bisagras oxidadas. Algo en la puerta la hacía sentir incómoda, pero su curiosidad era más fuerte. Al abrir la puerta se encontró con un pasillo oscuro y polvoriento. Era evidente que nadie había pasado por allí en mucho tiempo. Las paredes estaban cubiertas de grietas y el suelo crujía bajo sus pies. Al final del pasillo vio otra puerta, más pequeña, pero con una placa que rezaba Aula 13. Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no se detuvo. Empujó la puerta y entró. El Aula 13 estaba en un estado de descomposición. Los pupitres estaban cubiertos de polvo, las sillas volcadas y los papeles amarillentos esparcidos por el suelo. Pero lo que realmente llamó su atención fue una pizarra en la que aún quedaban escritos fragmentos de una lección. Las palabras eran apenas legibles, pero Marta pudo distinguir algunas frases. Nunca deben salir. Component placement. No olviden cerrar la puerta. Swing siempre estará observando. Mientras Marta intentaba descifrar el mensaje, sintió que la temperatura en la sala bajaba de repente. El aire se volvió espeso y un extraño olor a moho llenó la habitación. De pronto, escuchó un susurro, un sonido apenas perceptible, como si alguien hablara justo detrás de ella. Se giró bruscamente, pero no había nadie. El aula estaba vacía. Decidió que había pasado suficiente tiempo allí y se dirigió a la puerta para irse. Pero cuando intentó abrirla, la manija no se movió. Estaba atrapada. Golpeó la puerta con fuerza, llamando por ayuda, pero no hubo respuesta. El susurro volvió, esta vez más fuerte, como si viniera de las paredes mismas. Desesperada, Marta comenzó a buscar otra salida, pero entonces escuchó algo que la hizo detenerse. El sonido de pasos acercándose. Los pasos resonaban por el pasillo, lentos y pesados. Marta sintió como su corazón latía con fuerza mientras los pasos se detenían justo fuera de la puerta. La manija se movió lentamente y la puerta se abrió con un chirrido. Pero no había nadie allí. El pasillo estaba vacío, oscuro y en silencio. Aterrorizada, Marta retrocedió hasta el fondo del aula. Fue entonces cuando lo vio. Al otro lado de la habitación, junto a la ventana, había una figura. Era difícil distinguirla en la penumbra, pero parecía ser un niño. Estaba de espaldas, mirando hacia afuera. Marta intentó hablarle,
pero las palabras se atoraron en su garganta. La figura no se movió, no hizo ningún sonido. Con el miedo paralizándola, Marta dio un paso adelante. Fue entonces cuando la figura se giró lentamente hacia ella. No era un niño. La cara de la figura era una parodia grotesca de un rostro humano, con ojos oscuros y vacíos, y una boca torcida en una sonrisa antinatural. Marta sintió cómo sus piernas cedían bajo el peso del terror y cayó al suelo. La figura comenzó a moverse hacia ella, pero no caminaba. Flotaba a pocos centímetros del suelo, acercándose cada vez más. Marta intentó arrastrarse lejos, pero sus manos resbalaron en el polvo y los escombros. Finalmente, cuando la figura estaba a solo 1 metro de distancia, la puerta del aula se abrió de golpe y una ráfaga de viento frío atravesó la habitación. Cuando finalmente llegó a la sala de profesores, estaba pálida y temblando. Uno de los maestros, el más anciano del grupo, la miró con preocupación. ¿Estás bien?, Zerenia le preguntó. Marta asintió débilmente, incapaz de articular lo que acababa de vivir. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la figura en su mente. A la mañana siguiente, decidió que tenía que averiguar qué había pasado en ese aula, qué era lo que había visto. Fue a la biblioteca local, buscando en los archivos antiguos de la escuela. Lo que descubrió la dejó sin aliento. Hace casi 50 años hubo un incendio en la escuela, un incendio que comenzó en el aula 13. Según los informes, el fuego se extendió rápidamente, atrapando a los estudiantes y al maestro que estaban dentro. Todos murieron y el aula fue sellada poco después. Desde entonces, aquellos que se aventuraron en el ala cerrada reportaron haber visto cosas extrañas, sombras que se movían, susurros en la oscuridad y la figura de un niño que nunca envejecía. Marta entendió entonces que lo que había visto no era un sueño ni una alucinación. Algo oscuro y malicioso habitaba en ese aula, algo que nunca había encontrado descanso. Decidió no volver nunca más a ese lugar, pero el recuerdo la siguió, atormentándola día y noche. Algunos dicen que, con el tiempo, Marta se volvió más y más retraída, hasta que un día simplemente desapareció. Nadie la vio irse y no dejó ninguna nota. Pero aquellos que conocen la historia del aula 13 tienen una teoría. Creen que Marta fue arrastrada de vuelta al aula olvidada, que la figura que vio aquella noche nunca la dejó ir realmente. La escuela sigue en pie, y aunque la mayoría de los alumnos y maestros ignoran la historia del aula 13, hay quienes aseguran que en las noches más silenciosas se pueden escuchar pasos en el pasillo sellado, y que si te atreves a mirar por el ojo de la cerradura, podrías ver la figura de un niño esperando pacientemente a que alguien lo libere.